Gracias. Vamos a dar comienzo entonces a este vivo de Domingos para Conectar, otra vez con Emi, que bueno, te vamos a dejar que te presente de nuevo. Para mí mucha presentación no es necesaria, pues ya estuviste, pero si querés hacerlo, ahora desde el lado de las terapias de vidas pasadas. De vidas Angie, pasadas. ¿cómo va? No ¿Estás ahí? las veo, así que para mí, estoy acá, estoy aquí, no las veo, pero sí, eh, bienvenida Emilce, bienvenida otra Gracias. vez a nuestros vivos. Me encanta la propuesta que nos traes hoy, quiero que nos cuentes un poco de qué se trata y de a poquito nosotras te vamos a ir preguntando y invitamos a todos los que estén conectados a hacer preguntas también. Ahí en la cajita de preguntas las vamos a poder ir leyendo. Y si no, en los comentarios, así los vemos. Así Así que es. bienvenidos a todos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenas tardes. Gracias por la invitación, primero, Debbie y Angie. Así que muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Emilce Invernón, de profesión soy médica. Y después hice una formación, estudié terapia de vidas pasadas, así se llama el nombre, hice un posgrado también en la Asociación Argentina de Terapia de Vidas Pasadas, pero siempre me gusta aclarar que la terapia regresiva no solamente se puede realizar para recordar, ¿sí? O para sanar situaciones traumáticas vividas en otras existencias anteriores o en vidas pasadas, sino que también podemos hacer regresiones a la infancia, podemos hacer regresiones a la vida intrauterina, a cuando estuvimos en el útero de mamá, a rememorar el momento de nuestro nacimiento, que es la llegada a este mundo, a esta vida. También podemos hacer regresiones a la vida adulta, ¿no? Algún momento particular traumático que haya sucedido, algún accidente de tránsito, alguna enfermedad, la pérdida de algún ser querido. Se pueden hacer regresiones a todos aquellos momentos de trauma que haya vivido esa persona y que haya sentido que después de ese hecho traumático su vida no es igual o algo cambió, ¿sí? Entonces, la terapia se llama terapia de vidas pasadas, ¿sí? Y la formación que uno hace y el posgrado también, pero siempre me gusta aclarar que esto es importante, ¿no? Que no solamente la regresión es a vidas pasadas, también puede ser a la infancia, a la vida intrauterina o en la vida adulta, a hechos traumáticos que marcaron nuestra vida o que significan un antes y un después para nosotros. Así que bueno, eso es un poquito la presentación y lo que quería compartir sobre terapia regresiva. Me han dejado algunas preguntas en la cajita que compartí anteayer. No Yo sé si quieren también también tengo, comenzar yo a también tengo una preguntar ustedes. pregunta. Sí, Yo tengo sí, una pregunta sí. así como que me parece que esto estaría bueno ya, digamos, ya pasó un tiempo en nuestros vivos, como empezar a hacer estas preguntas. Si vos pudieras decirme entonces, ¿cuál es la finalidad puntual? Porque uno dice, bueno, yo te pido una sesión y nada, quiero ver cuántas vidas tuve, quiero ir a otra vida. ¿Cuál es la finalidad de la terapia esta, puntualmente, ¿no? O sea, más allá de estas X cantidad de por ahí pacientes que deciden hacer una regresión para probar de qué se trata. Si yo tuviera como psicóloga que recomendarle a mis pacientes hacer esta terapia puntual, ¿en qué caso sería, digamos, cuál sería la función de esta terapia puntual? Bien, en primer lugar es importante aclarar que la terapia regresiva, como toda terapia sería, no es una terapia por curiosidad, ¿no? Como siempre comparto, yo no voy a pedir una sesión de regresión a vidas pasadas para saber si fui Cleopatra o la reina de no sé qué, ¿no? De qué país. Entonces, es importante siempre abrir el corazón a querer cambiar o a querer sanar alguna situación de trauma o alguna situación en particular que a nosotros nos esté afectando en nuestra vida actual y tener la intención también, sí, esa voluntad y esa intención de sanar. No llegar a una terapia de vidas pasadas por curiosidad. Para eso puedo leer un montón de libros, ¿sí? Los más conocidos son los de Brian Weiss, que comparten muchos casos, ¿sí? Y cuenta relatos y experiencias, ¿sí? O casos reales o verídicos de personas que han tenido su regresión a vidas pasadas. Eso es importante poder
tomar con seriedad la terapia regresiva como una herramienta de ayuda para sanar, eso en primer lugar, ¿no? Lo que compartías que es importante y está muy buena la pregunta. Yo no realizo sesiones por curiosidad a vidas pasadas, ¿sí? Eso es importante en primer lugar, ¿sí? Motivo Lo que hace, específico para que no exactamente, se pase de bloquear. exactamente, un motivo específico y que vos abras tu corazón y estés dispuesto realmente a poder sanar esa experiencia, porque hay sesiones de regresión que son fuertes, ¿sí? Lo que busca la terapia regresiva, sea una vida pasada, a la infancia o a la vida intrauterina, es revivir o experimentar, ir al origen de esa experiencia que causa el síntoma o lo que vos traigas a la consulta. La persona viene con un tema a trabajar, no por curiosidad, ¿sí? Un síntoma físico, puede ser una fobia que no tenga explicación en esta vida. Tengo mucho miedo, no sé, a un determinado animal, tengo miedo a las arañas o tengo fobia a las arañas. Entonces, ahora voy a compartir un poquito cómo es la entrevista, ¿no? Pero siempre al principio uno comienza a hacer preguntas. Bueno, ¿tuviste alguna situación traumática en tu infancia o en tu vida con alguna araña? No, la verdad que no, nunca me sucedió nada. Entonces, ahí hay un miedo, una fobia, un pánico muy específico que al menos en esta vida o en su infancia no encontramos un motivo, una razón, una explicación. Entonces lo que hacemos con la terapia regresiva es ir a buscar la experiencia original, ¿sí? Que ocasiona el síntoma o el problema de vínculos o la fobia que yo estoy viviendo ahora en este momento y que me está afectando en mi vida actual. Siempre es importante para hablar de terapia regresiva compartir 4 conceptos, ¿no? Que son fundamentales, que ahora los vamos a explicar por ahí. Las palabras a veces son un poquito como más difíciles, ¿no? Pero siempre en terapia regresiva hablamos de fragmentación del alma, de atrapamiento, de atemporalidad y de multisimultaneidad. ¿Qué es todo esto? ¿Sí? Fragmentación del alma y atrapamiento porque cuando nosotros vivimos un hecho traumático, ¿sí? Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El trauma no es el hecho que nos sucede, es lo que sucede en el interior nuestro después de un hecho traumático, ¿sí? Entonces, trauma no es lo que me pasa externamente, es lo que queda grabado y guardado dentro mío, internamente, ¿no? Yo siempre comparto un ejemplo muy sencillo. Podemos tener un accidente de auto, 2 personas ir en el mismo auto, entonces pasaron 5 años y resulta que la persona que manejaba nunca más pudo subirse a un auto, ¿no? Entonces tiene miedo, vuelve a revivir el episodio, cree que si se sube va a volver a tener otro accidente y a chocar. Y yo iba de acompañante y viví la misma situación, el mismo accidente, la misma escena, pero yo no tuve un trauma, yo pude volver a subirme a un auto, ¿sí? Entonces, ¿por qué 2 personas que viven una misma situación, en una se genera una herida, un trauma y en la otra no? Porque lo que queda atrapado ahí es un fragmento del alma en una emoción. Quien manejaba tuvo miedo a morir y yo no. Entonces, lo que generó el trauma en esa persona no fue el accidente de tránsito, fue el miedo a la muerte. Entonces, trauma no es el hecho que nos sucede externamente, sino lo que me sucede internamente y queda guardado en mi mente inconsciente o en el alma, ¿sí? Entonces, cuando sucede una situación traumática, un fragmento de mi alma, una parte mía, queda atrapada en ese hecho y malinforma al presente todo el tiempo como si esa situación todavía seguiría sucediendo, ¿sí? Es como si yo tengo este accidente de tránsito, yo continúo con mi vida, supongamos que tengo 40 años y lo tuve a los 27, pero un fragmento de mi alma queda atrapado en ese accidente de tránsito, en ese miedo a la muerte. Entonces, yo voy a seguir mi vida, pero va a haber una parte de ese fragmento que todo el tiempo va a estar conectado a mí y que me va a informar de miedo o de peligro cuando yo quiera subirme a un auto, ¿sí? Entonces, ese fragmento del alma sigue malinformándome a mí, digo malinformar porque es un hecho del pasado, pero para ese fragmento de mi alma se queda atrapado ahí. Por eso en terapia regresiva hablamos de fragmentación y atrapamiento, y me ha sucedido
Tuve una regresión con una mujer joven a una vida pasada, donde en esa vida pasada tenía una vida de depresión y de tristeza en toda su vida adulta, hasta que termina con su vida en esa vida pasada, y cuando comenzamos a ir atrás, a buscar el origen de su depresión y su desconexión también del sentir, todos sus días eran iguales en esa vida pasada, llegamos a los 5 años, donde iba con su familia en el auto y tiene un accidente de tránsito y muere toda su familia en la ruta y ella se queda fuera del auto viendo a toda su familia fallecida en ese accidente y ella siendo la única sobreviviente. En el medio de la regresión, cuando recordamos eso, por supuesto, la paciente se angustia y comienza a rememorar, y una frase que es muy característica y que muchas veces la repiten: yo siento que todavía estoy ahí, yo siento que tengo 5 años y que nunca me fui de al lado del auto, ¿sí? Claro. Entonces, no hay frase en la persona, por más que no tenga idea de lo que es la terapia regresiva, ni fragmentación, ni atrapamiento, la misma persona, su alma durante la regresión te dice: yo siento que todavía tengo 5 años y estoy en la ruta mirando a toda mi familia muerta, mirando ese auto, ese accidente, ¿sí? Nosotros somos energía, el alma dentro del cuerpo físico es energía. Entonces, una parte de esa energía se quedó atrapada a los 5 años, ¿sí? Ahí sucede el atrapamiento del alma. Un fragmento de mi alma se queda atrapado a los 5 años en ese accidente de tránsito en la ruta, y esa parte queda conectada. Yo sigo con mi vida, pero una parte mía está atrapada en ese accidente. Entonces, lo que hacemos con la terapia regresiva es revivir esa experiencia para reinterpretarla, resignificarla. Yo, como esa niña de 5 años, ese accidente de tránsito para mí implicó la pérdida de toda mi familia. Y esta paciente decía frases muy interesantes, ¿no? Decía: yo sigo ahí y mi vida se terminó acá, ¿no? Entonces, ella después continuó su vida como adulta, pero internamente sufría depresión porque su alma se había quedado atrapada a los 5 años, ¿sí? Entonces, las frases muchas veces que dicen las personas durante la regresión traen esto de fragmentación y atrapamiento del alma. Entonces, con la terapia regresiva revivimos esa experiencia, la reinterpretamos, ya no como una niña, la resignificamos para poder cerrar definitivamente esa experiencia y para que yo pueda recuperar ese fragmento de mi alma, esa energía, esa parte de mi energía, para la mujer adulta o el hombre adulto que soy ahora en esta vida, ¿sí? Por eso es importante, que también muchas veces dicen: pero vida pasada, si ya tengo muchos problemas con mi vida actual, ¿para qué voy a ir a una vida pasada, no? La realidad es que todo está conectado y que muchas veces las personas traen síntomas, problemas de vínculos con el dinero, que quizá hicieron muchas terapias y no se encuentra un origen en esta vida, incluso en la infancia o en la vida intrauterina. Entonces podemos ir a una vida pasada y ver cómo esa situación traumática, esa muerte traumática o algún suceso en esa vida pasada que haya generado trauma, quedó sin resolverse, y eso uno lo trae, ¿no?, a esta vida. Y se van a repetir los mismos escenarios o escenarios similares hasta que yo pueda trascender ese trauma y cerrar esa experiencia, ¿no? Si en otra vida tuve una muerte violenta, probablemente yo en esta vida también pase violencia o esté en una familia violenta o en un vínculo violento. Se vuelve a repetir el escenario, ¿sí?, entre comillas, por supuesto, para que yo pueda sanar eso que quedó sin cerrar y sin sanar en otra vida. Y lo mismo sucede en la infancia y en la vida intrauterina, ¿sí? ¿Y por qué atemporalidad? Porque justamente todo sucede en un mismo tiempo. Mi alma, ese fragmento de mi alma que está atrapado y no tiene conciencia de que yo ahora tengo 40 años y estoy en esta vida, ¿sí? Entonces, un fragmento de mi alma sigue creyendo que tiene 5 años y que está en la ruta donde recién perdió toda su familia en un accidente. Entonces, por eso la atemporalidad. No importa cuánto tiempo haya sucedido ese hecho traumático o doloroso, incluso si fue en una vida pasada, no importa cuánto tiempo haya sucedido. Si yo no pude cerrar y sanar esa experiencia,
eso va a estar todo el tiempo conectado a mi alma y de ahí yo voy a recibir información. Por eso quizás tengo una migraña que a pesar de todos los tratamientos no resolvió, no hay nada en mi infancia o en la vida intrauterina o en el embarazo de mamá que pueda encontrar el origen de esa migraña y quizás vamos a una vida pasada y esa persona tiene un accidente con algún traumatismo en el cráneo, en la cabeza, o tienen una muerte traumática donde sufre un golpe en la cabeza y después de revivir, de resignificar y de cerrar esa experiencia, esa mujer quizás pueda disminuir su síntoma o incluso desaparecer la migraña. Y esto muchas veces se ve como marcas en el cuerpo, se denominan estigmas, ¿sí? Muchas veces nacemos con determinadas marcas en el cuerpo, que muchas se conocen como antojos o lo suelen llamar como antojos, o marcas que parecen cicatrices, ¿sí? Que se denominan estigma y que muchas veces tienen que ver con la causa de muerte en otras vidas o en existencias anteriores. ¿Sí? Mirá, Es como un recuerdo en el cuerpo físico de que algo en otra existencia no ha sanado, ¿sí? Me hiciste acordar que tengo una mancha en la pierna de nacimiento, angioma le llaman de nacimiento, que es como una mancha muy linda, muy hermosa, notable de haber, una mancha de haber sido quemada, básicamente, ¿no? Esto igual, yo tengo que contar que ya hice regresión con Emi, ya hice con otro antes, quedé bastante mal, y lo conté en el vivo con Guido, quedé muy mal, tuve que hacer la sesión esta con Guido, a ver si podía calmarme un poco me calmó, y después fui con Emi, y otra vez hice una regresión para volver a esa misma regresión y poder bajar el grado de angustia que me había generado, que bueno, después un poco contamos la diferencia, porque esa fue como bastante amplia, pero sabes que me hiciste acordar, y está bueno, en una sesión hace poquito, en una sesión integral que yo hago con mis pacientes, una paciente traía, Emi, como sintomatología súper interesante, una adulta con una hija casada, todo perfecto, pero unos ataques de pánico terribles, y sucedía puntualmente que cuando empezaba a haber un poquito de viento o tormenta, ella se aterraba, se tapaba, ella me lo decía, con una sábana, se tapaba con una sábana y se tapaba los oídos, era algo como, todo el tiempo la sensación era de una emoción, cuando ella lo contaba era una emoción que no tenía que ver con eso puntualmente. Yo decía, esto es una emoción muy exagerada. Bueno, obviamente yo, mis sesiones son con tipo apertura de canal y escucho, ¿no? Me dejo guiar siempre. Y yo claramente identificaba que era otra vida, que no tenía que ver con esto. Y sabes que cuando hicimos una próxima sesión, yo mezclo un poco todas las técnicas que sé, nos encontramos ahí con que había muerto, en otra vida anterior, había muerto vino una tormenta de viento y arena, el lugar era un campo, era muy antiguo todo, andás a ver qué época sería, porque ni idea, y ella estaba solita, se derrumbó la casa y nadie la salvó, y ella quedó ahí entre los escombros muerta. Y después de eso, de que pudo conectarse, llorar, verse y demás, los síntomas se dieron bastante, así que súper interesante estas terapias, y qué importante me parece para los pacientes nuestros que tienen estrés postraumático, ¿no? Que se presentan todo el tiempo con una sintomatología que se repite, y cualquier cosita similar al suceso vuelve a despertar otra vez toda la sintomatología, que es bastante fea además, ¿no? Exactamente, hay varias cosas acá con lo que traes, Debbie, que está bueno compartir. No me quiero olvidar como de comentar, ¿no? Lo que me vas haciendo recordar, y por ahí es interesante esto de cuando uno sufre una situación traumática, sobre todo un accidente, una muerte, muchas veces está la parte de la medicina convencional que se encarga del daño en el cuerpo físico, la psicología que se encarga del daño en la parte mental, ¿sí? La psicología y la psiquiatría. Pero después hay una parte emocional que tiene que ver con el alma, que quién se encarga después del trauma, ¿no? Yo digo, no hay pastilla para el trauma. No hay una pastilla que te reconecte con el sentir cuando vos sufrís una situación traumática y te desconectás por dolor, ¿sí? Entonces, para el alma no hay pastillas. Y en el caso de que existía en la vida intrauterina o en la primera infancia, que poco recordamos, muchísimo menos. Entonces, exactamente. O sea, ahí hay que acceder a este tipo de terapias, porque incluso uno puede no recordar. Claro. Exactamente, a eso iba como lo que decía Debbie, ¿no?
La mente inconsciente recuerda todo. Siempre se suele decir que la terapia regresiva es una técnica que ayuda a traer a la conciencia los hechos traumáticos guardados en el inconsciente, sin importar cuándo hayan sucedido, si en esta vida u otra. Eso es lo que hace la terapia regresiva. Ayuda a traer a la conciencia todas esas situaciones traumáticas que no se cerraron, que no se sanaron y que están guardadas en el inconsciente. Por eso lo que dice Debbie es importante. Muchas veces yo tengo reacciones, miedos, fobias, pensamientos o emociones que no sé dónde se originan, no entiendo de dónde surgen, porque uno intenta siempre como encontrar la explicación y muchas veces en esta vida o incluso en la infancia no lo tienen, pero sí cuando uno hace una regresión a vida intrauterina. Me ha pasado muchas personas que incluso sueñan. Hace 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente, hice una regresión a una vida pasada y cuando terminamos, no me lo había contado antes en la parte donde tenemos una breve entrevista, cuando terminamos, la mujer me dice, pero un montón de imágenes que yo tuve en esta regresión son imágenes con lo que sueño reiteradamente. Yo sueño, me despierto, claro, y siento angustia, y acá lo uno con esto que decía Debbie, que es sumamente importante, hacer una terapia de regresión, realmente que sea una terapia de regresión con alguien bien formado, porque esto también lo comparto, hemos tenido un vivo sobre registros akáshicos y es muy frecuente esto de abrir registros y compartir vidas pasadas, que no digo que no se pueda ver, porque insisto, todo está guardado y grabado en la memoria del alma. Pero imagínate si yo te abro registros a vos, Angie, y te cuento de una vida pasada, o justo estoy viendo una situación traumática, un accidente, la muerte de un ser querido tuyo en otra vida, y simplemente te lo comento y te dejo ahí. Te dejo conectada a esa tristeza, a esa angustia solo. Exactamente, entonces cuidado con esto porque revive todos los síntomas o físicos o emocionales o los intensifica, los que estaban previos a la sesión, porque eso no es una sesión de terapia regresiva. En la sesión de terapia regresiva hay técnicas, por supuesto, tanto para ir a una vida pasada como vida intrauterina, a la infancia, ¿sí? Hay un montón de pasos como toda técnica en donde no solamente revivimos la experiencia original, ¿sí? Sino que además lo que hacemos es resignificar y poder trabajar sobre el alma de esa persona, sobre las emociones. Hay un montón de cosas que se incluyen en la sesión de regresión y que por supuesto se lo vamos viendo a medida que el paciente va compartiendo todo lo que va viendo y sintiendo. Se hacen pactos o juramentos con otras personas en otras vidas, ¿no? Me estoy muriendo con mi pareja, entonces le prometo nunca voy a volver a estar con nadie como vos, te voy a amar toda la vida, nunca nos vamos a separar, o está muriendo mi hijo, te prometo que vas a ser mi único hijo, nunca más voy a tener otros hijos, vas a ser el único, ¿no? Votos de castidad o de celibato con sacerdotes y con religiosas en otras vidas. Entonces, hay una cantidad de cosas que van surgiendo, no solamente traumas y situaciones dolorosas, pactos, juramentos, promesas, maldiciones, ¿sí? Un montón de otras cosas que van surgiendo en la terapia. Entonces, si uno no está formado y entrenado y no sabe cómo resolver eso, la persona va a intensificar sus síntomas o se va a quedar ahí en la angustia o en el miedo o en la culpa o en lo que vino a trabajar. Entonces es importante no solo revivir esa experiencia original, sino poder resignificar, cerrar esa experiencia, culminarla, ¿sí? De hecho, cuando uno va a una vida pasada, siempre, absolutamente siempre se rememora y se va al momento de la muerte. Sucede que muchas veces es un momento doloroso. Entonces, me ha pasado muchas veces que de repente la persona puede recordar el momento antes de la muerte en esa vida y luego automáticamente te dice, ya siento paz, me estoy elevando o veo mi cuerpo desde afuera. Pero el momento de la muerte, que es el momento traumático, el momento de dolor, ¿sí? Hay que saber guiarlo porque por supuesto el alma de esa persona inconscientemente es como si ese momento lo olvidara, ¿sí? Lo sorteara y ya aparece el momento posterior a la muerte, donde se siente paz, ¿sí? Entonces, es importante poder revivir ese momento de la muerte para que esa persona tome conciencia que esa experiencia terminó, que esa experiencia y esa situación traumática con ese cuerpo en esa vida finalizó, ¿sí? Y que ahora no es Juan en 1810, sino que es María acá en el 2024, ¿sí? Entonces, esto que trae es importante. Me vino una escena
la regresión que hicimos cuando le entregaba mi corona a mi hija, no sé si te acordás, súper interesante. No sé si te acordás, pero justo me vino esa imagen a la cabeza de la regresión que hicimos nosotras. Sí, que ahí es cuando, ¿no? Cuando se terminó ahí Sí. mi vida, en esa vida, básicamente. Creo que fue una de las más lindas muertes. De todas las vidas que fui, fue una de las más lindas. Y siempre es importante también tener en cuenta que cuando finaliza una sesión de regresión, uno muchas veces siente mucha liberación y se siente en paz, se siente tranquilo. Si uno como terapeuta ve que el paciente o la persona sigue con miedo, dice, no, estoy nervioso o sigo angustiado, ahí faltó poder cerrar o sanar alguna experiencia. Siempre al final de la sesión de regresión, sí hay una técnica de armonización, hay varios pasos que se hacen, por eso insisto, siempre hay que hacerlo con alguien que esté formado y que no solamente te diga tu vida pasada fue esta y te deje en ese momento de trauma, de angustia, pero siempre al final de la sesión se siente tranquilidad, liberación, la persona está tranquila y viene el entendimiento, ¿no? La terapia regresiva ayuda a que yo pueda comprender en mi vida actual también por qué me sucede o por qué repito, por qué pienso, siento mucho de lo que por ahí siento que no puedo entender o que no puedo comprender por qué. Entonces ahí mismo, en el final de la sesión, ¿sí? También hacemos como esta conexión entre esa vida o la vida intrauterina o la infancia y la vida que yo estoy teniendo ahora. Trabajamos mucho creencias limitantes en la terapia regresiva también, ¿sí? Entonces, no es solamente un recordar del alma y nada más, siempre el trabajo, lo comparto, lo hace el alma de la persona que recibe la sesión, ¿sí? Acá el terapeuta no canaliza, no fuerza ninguna situación, hay varios tipos de terapia regresiva, hay algunas que son más bien dirigidas, donde el terapeuta le dice a la persona, imagina, no sé, un bosque, un lugar, un campo en particular, la terapia regresiva que he aprendido y con la que resueno es guiar lo que el paciente va viendo, sintiendo y conectando, ¿sí? No forzar, pero dejar que el paciente o la persona que está recibiendo la sesión sea la que se conecte con las imágenes o con el sentir. Yo lo explico de una forma muy sencilla, la persona es como si te contara una película, pero en este caso va a ser la protagonista o el protagonista de esa película y la pantalla va a ser su mente. Va a ver las imágenes reflejadas en su pantalla. Por supuesto, la persona está totalmente acostada, ¿sí? En una cama o en un sillón, no se recibe la sesión sentada. Lo más importante es conectarse con el alma, el sentir y no estar preocupado por la incomodidad del cuerpo físico. Entonces la persona está totalmente acostada con los ojos cerrados, ¿sí? Y a través de una relajación que se llama hipnosis clínica, la persona comienza ahí sí a conectarse con lo que va viendo y sintiendo, ¿sí? A través de diferentes técnicas. Esto lo comparto porque hay muchos mitos respecto a la terapia regresiva, ¿no? Me voy a viajar a algún lado, tengo miedo de no volver, de dormirme, ¿sí? No es posible que una persona se duerma porque todo el tiempo estamos hablando. Yo todo el tiempo a la persona le estoy preguntando qué ves, qué sentís, cuántos años tenés en esa imagen, sos hombre o sos mujer, qué estás sintiendo en este momento donde, no sé, tenés miedo de caerte, no sé, en un pozo. Todo el tiempo estamos hablando. Todo el tiempo el terapeuta guía la sesión, va haciendo preguntas y de acuerdo a eso, por supuesto, ¿no? Son las técnicas y los pasos que va utilizando en el transcurso de la regresión. No hay posibilidad de quedarse dormido y tampoco hay posibilidad de viajar a ningún lugar y no volver, porque es una hipnosis clínica, ¿sí? Es una relajación, no es ningún estado de trance, la persona no se duerme, porque justamente el efecto de la terapia regresiva es que esa persona, cuando termine la sesión, pueda recordar todo lo que vio y lo que sintió, que traiga a su conciencia, ¿sí? Todo lo que estaba guardado en su inconsciente. A mí me gusta llamar a la terapia regresiva como un recordar del alma. Eso es un nombre como una definición que yo le puse. No es un viaje, por eso se llama así y lo decimos así. Pero terapia de regresión, la gente es como que piensa que va a un lado y tiene que volver, ¿sí? Y la realidad es un recordar del alma. El alma está dentro mío,
¿sí? Entonces, es un recordar del alma y no solamente vidas pasadas, sino la infancia y intrauterina también. Entonces, no hay riesgo de viajar a ningún lado. De hecho, cuando uno tiene un síntoma, cuando uno sufre una situación traumática, una parte del alma ya está en regresión, porque ya estoy conectada con ese síntoma permanentemente, Claro. ¿sí? Entonces yo ya, de hecho a veces en la primera etapa donde tenemos la entrevista, en algún momento mencionan algo o el tema que quieren trabajar, se angustian y empiezan a llorar. Y yo les digo, ya estás en regresión, ya estás en Claro. regresión. Tu alma ya está conectada a la emoción de ese hecho traumático, ¿sí? Y creo que ahí está esto que hablábamos de las terapias tradicionales, o sobre todo puntualmente estoy pensando mucho en el estrés postraumático, ¿no? Que tenemos un lineamiento muy tradicional de psicología, por lo general de psicoanálisis y psiquiatría, y acompañamos al paciente y el paciente mejora sus síntomas, pero cualquier hecho similar, por ejemplo, que me roben con una moto, me apunten, no sé qué, y después cada vez que escucho una moto, otra vez empiezan los síntomas. Y creo que tiene que ver justamente con que las terapias tradicionales no conectan al paciente con la emoción del momento traumático, porque nosotros en psicoanálisis nosotros hacemos la sesión y sí, el paciente me está contando todo el tiempo la sesión, pero puedo estar desconectada de esa escena, porque justamente el estrés postraumático hace que yo me desconecte de la escena. Me parece que en esto, o sea, como que ahí empiezo a escuchar, claro, por esto no funciona, porque no los conectamos con la emoción de esa escena, ¿no? No le hacemos carne a la emoción para que la pueda liberar. Y eso está buenísimo en este tipo de terapias. Muy, muy bueno y fundamental Exacto. para evitar que sigan viniendo la sintomatología otra vez cada vez que pase una moto por al lado mío, que eso es terrible. Exacto, Claro. sí. Yo quiero hacer una pregunta, Emilce, ¿sabes que esta última semana he tenido eh, consultas o conversaciones con otras personas en las que han hecho terapias de distintos tipos y han salido como a enfrentarse a su familia porque por tu culpa ahora me pasa tal cosa a mí? Entonces quería como retomar a esto de la responsabilidad del terapeuta y de que el paciente se vaya eh, más estabilizado, En digamos. paz. Eh, Sí. lo que quiero preguntar es, después de una terapia como esta, ¿el paciente siempre se tiene que ir en paz, calmado, o puede pasar de que el paciente se vaya más estresado, digamos, o enojado o angustiado? O sea, una de las características es que el paciente se pueda ir en paz después de la sesión. Sí, y vamos a ampliar un poquitito porque ahí traía como dos cuestiones, ¿no? Esto del enojo y el juicio es importante, lo primero que traes, ahora vamos al final de la sesión, ¿no? Siempre lo comparto, sobre todo cuando vamos a una vida pasada, ¿no? El aprendizaje nosotros, esto es importante, las vidas pasadas, más allá de la creencia que cada uno pueda tener y de la religión, la terapia de regresión la puede recibir cualquier persona, ¿sí? Tenga la creencia o la religión, seas ateo, católico, judío, porque uno trabaja con el alma y esa energía. El alma no tiene sexo, religión, ninguna condición sociopolítica, ¿sí? Entonces uno puede trabajar con la terapia regresiva con cualquier persona, tenga la creencia que tenga, incluso si no cree en vidas pasadas, ¿sí? Pero muchas veces cuando uno recuerda experiencias de vidas pasadas, yo lo comparto siempre al principio de la sesión, yo me tomo un tiempo a las personas para explicarles, sobre todo cuando es la primera vez, de qué se trata la terapia regresiva, todo lo que puede suceder y lo que no, porque es importante que esa persona se acueste y confíe en el terapeuta y se sienta tranquila, sostenida, cuidada, guiada, ¿sí? Entonces, también siempre les comparto, yo brindo las sesiones online, si la comunicación se llegara a cortar, yo termino tu sesión a como dé lugar. Yo he terminado sesiones por llamada común de teléfono. Yo nunca voy a dejar a una persona en el medio de una sesión de regresión, de ninguna manera, ¿sí? Lo terminamos a como dé lugar. Pero muchas veces cuando uno va a vidas pasadas, no solamente se va a ver como víctima, sino también como victimario, ¿sí? Porque el aprendizaje sucede en ambos lados. Entonces, yo como terapeuta no estoy acá para juzgar ni a tu papá si estás haciendo una regresión a la infancia y estás recordando cómo tu papá te pegaba, o si estás en una vida pasada y vos estás
no sé, siendo violento con alguien o matando a otra persona. Entonces, yo no estoy como terapeuta para juzgar. A mí no me importa de qué manera te veas vos, si como hombre, si como mujer, si como niño, como víctima, como victimario. A mí lo que me interesa es trabajar con tu alma, cerrar esa experiencia traumática y dolorosa para vos. No me importa si te ves en 1810 como un nene de 5 años, si tu papá te está pegando o si vos le estás haciendo daño a alguien. Yo no estoy para juzgar a ninguna persona y siempre lo aclaro. Todas las personas que han tenido sesiones conmigo lo saben. A mí no me importa cómo vos te veas, lo que estés haciendo, lo que otros te estén haciendo. Yo no te voy a juzgar ni voy a juzgar a nadie de los que participe, ¿sí? O de No, los que aparezcan en tu sesión de regresión, ¿sí? Eso es importante. Al contrario, ¿sí? Cuando uno muchas veces, me ha pasado de personas que por ahí en otras vidas no pueden terminar de irse porque tienen mucho enojo con alguien que les generó daño o con la persona que les hizo daño, los mató. Entonces, dentro de la terapia regresiva hacemos una conexión para que uno se pueda liberar, porque muchas veces lo que nos conecta o ese fragmento del alma que queda atrapado no es solamente miedo o culpa, a veces es enojo, es resentimiento, ¿sí? Y esas emociones también nos mantienen conectadas a esa vida o ese hecho. No perdono, no me libero, siento resentimiento o maldije a alguien que me hizo daño en otra vida. Entonces, también podemos resignificar ese momento y cerrar esa experiencia desde otro lugar. Y siempre es desde un lugar compasivo con el otro y conmigo. Nunca es exactamente un lugar de compasión y de amor, nunca desde un lugar de juicio, de enojo, de odio, al contrario, cuando eso está presente, trabajamos para cerrar esa experiencia, para poder transformar esas emociones, ¿sí? Porque también ahí estamos trabajando con el alma de otra persona, entonces es importante, ¿no? Que cada uno pueda ir hacia su lugar y encontrar su lugar. Entonces, en particular, esto que vos comentabas, al menos en la sesión de regresión y en cómo yo trabajo, no sucede de esta manera. No vamos a hacer juicios sobre el accionar de nadie, ni sobre el paciente, ni sobre quienes estén involucrados en la imagen o en lo que esté transcurriendo en la sesión. Al contrario, ¿sí? Tratamos de trabajar desde un lugar de amor y de compasión, para que esa experiencia pueda cerrarse y esa persona pueda estar en paz. Porque cuando estamos en esas emociones de enojo y de resentimiento, también seguimos conectados a esa situación, aunque nosotros creamos que no, con esa expareja, con papá, con mamá, si es en esta vida una regresión a la infancia. Entonces, eso es sumamente importante de poderlo trabajar, no desde el enojo y desde el juicio, sino desde el amor y de la compasión. Si no, esa experiencia sigue estando presente. Entonces, cuando se trabaja desde ese lugar, respondiendo como la segunda parte de tu pregunta, la persona está en paz. Muchas veces me dicen, ay, es liberador, ay, lo pude mirar con otros ojos, o si fuera una vida pasada, lo pude dejar ir, me puedo ir en paz, y pueden conectarse ahí finalmente con ese momento de la muerte, ¿no? O muchas veces, incluso en regresiones en esta vida, pueden ver a su abuelo, su papá o su mamá de otra manera, o empiezan a conectar con lo bueno que les dio, ¿no? Como con los momentos lindos y agradables también. Entonces, es importante que si uno trabajó bien en esa sesión de regresión, la persona va a sentir liberación, va a estar en paz, va a estar tranquila, va a sentir que ahora puede recordar o ver esa experiencia de otra manera y viene mucho entendimiento, ¿sí? También, no solo liberación, sino entendimiento. Y ahí Débora decía algo que es importante también, nos conectamos mucho con el sentir en la sesión de regresión. Cuando uno sufre una situación traumática, trauma significa herida, entonces no es como una herida en el cuerpo que cuando uno tiene una herida abierta y uno se la toca o algo te roza está como hipersensible y uno reacciona, ¿no? Que es un poco lo que decía Débora, siento la moto y si tuve una experiencia traumática estoy como hipersensible a la defensiva, pero después la herida muchas veces ocasiona que cuando se cierra cicatriza, ¿no? Como digo yo, se hace como ese tejido fibroso, ¿no? Que está como anestesiado, como duro, como rígido, inflexible. Entonces, ahí está la persona que quizá cerró esa herida, pero la cerró entre comillas porque se desconectó del sentir, ¿sí? Entonces, el trauma está manifiesto
en esas dos reacciones, ¿no? Quien está hipersensible y enseguida yo te digo algo, vos lo tomás a personal y te enojás o te ofendés, ¿sí? Porque quizá ahí está la herida de la desvalorización, entonces yo te pregunto algo, vos crees que te estoy cuestionando, que te estoy desvalorizando y reaccionás, estás como hipersensible y la herida está como muy abierta o viceversa. Por ahí vos te desconectaste del sentir para no sufrir, entonces son esas personas que quizás están muy mentales y que parece que algo ya lo superaron, pero cuando vos hacés revivir esa experiencia, que me ha pasado en regresiones, surge una angustia y un dolor, y esa persona empieza a llorar de una manera, y cuando termina la sesión te dice, yo pensé que esto ya lo había cerrado, ya lo había sanado, no puedo creer la angustia que sentí, o esto que pasó hace 30 o 40 años, no puedo creer cómo todavía me angustiaba tanto, ¿no? Porque esa persona estaba ahí como anestesiada, entonces creía que eso ya lo había cicatrizado, ese trauma o esa herida, pero estaba todavía conectada ahí, ¿no? Entonces se puede por ahí recibir esos dos tipos de personas que a veces dicen, no, yo no siento nada, no soy más de ver, no voy a sentir, pero después quizás, ¿no? Revive su alma alguna experiencia traumática y ahí puede conectarse con todo ese enojo, con el miedo, con la angustia que durante muchos años, por un mecanismo de defensa, aprendió como a reprimir, ¿no? A guardar, a no expresar. Tengo una Entonces, pregunta bueno, respecto de esto. Tengo Quien una quiera. pregunta. En Sí. algunas terapias, cuando nosotros trabajamos con situaciones así traumáticas, se me viene ahora puntualmente a la cabeza la que yo utilizo por excelencia, que es barrido y reprogramación de memoria celular. Cuando yo conecto las dos almas, hay una situación traumática o una situación vincular, y cuando, no sé, se me viene ahora justo a la cabeza un tema de un paciente con su madre y su hermana, ¿no? Entonces él me iba comentando posesiones, cómo iba cambiando la vinculación entre ellos, cómo en estas escenas que yo laburo con el paciente, van sanando los tres, no solamente mi paciente, sino su vínculo familiar. En este caso, en terapias de regresión a vidas pasadas, cuando se trabaja con situaciones, por ejemplo, así, ¿no? Una cuestión vincular, se ve la modificación, o se cierra, ¿no? Como hay una cuestión emocional que se trabaja y se va cerrando como eso. ¿Se ven cambios también en las otras almas que están involucradas o solamente se espera para el paciente puntual? Sí, yo siempre comparto porque es una pregunta que frecuentemente hacen, ¿no? Cuando aparecen involucradas otras personas. Entonces yo siempre comparto, el trabajo lo hacemos en el alma del paciente, de quien está recibiendo la sesión, pero por supuesto todo cambio parte de uno, ¿sí? Claro. Entonces cuando uno empieza a resignificar un hecho o puede cerrar, por ejemplo, esa regresión a la infancia y puede liberar ese enojo con su papá que quizás todavía vive. Me ha pasado después de sesiones de regresión que había personas que no se hablaban con sus padres o sus hermanos, que no tenían contacto, y después de la sesión de regresión pueden ver a su padre o pueden ver ese vínculo, también esa infancia desde otro lugar, ¿sí? Pero siempre partiendo todo desde uno, el cambio siempre parte de uno, y por supuesto cuando realmente uno internamente cambia su percepción de ese hecho y puede liberar esa emoción que estaba sostenida, sobre todo cuando es el enojo, cuando es el rechazo, el reclamo, cambia el alrededor, cambia el afuera, cambia la forma de vincularme con esa persona. Muchas veces me ha pasado que me dicen, ahora puedo hablar con mi papá, o lo llamé después de tanto tiempo, o estaba enojada hace 3 meses y ahora puedo ver las cosas de otra manera, entonces vuelven a restablecer un vínculo o pueden relacionarse desde otro lugar. Y también siempre trabajo mucho en la terapia regresiva, no importa si es vidas pasadas, infancia o vida intrauterina, esto de poder comprender que solo nos salvamos si nos cambiamos a nosotros mismos, ¿sí? Lo cuento con 2 situaciones muy puntuales que me llamó la atención porque fueron sesiones muy cercanas de 2 mujeres, ya adultas, estábamos trabajando la infancia, pero trabajamos varios momentos en la infancia muchas veces, entonces en las 2 me pasó algo similar, solas, cuando íbamos a otro momento, se fueron a su vida adulta, 30 y pico de años y 20 y pico, su vida adulta, donde estaba muriendo su mamá. Las 2 situaciones similares, entonces ahí en el lecho de muerte le prometen a su mamá cuidar de su hermano menor, ya todos adultos, ¿no? Y en las 2 situaciones, una meses después y otra años después, el hermano menor de esta mujer decide terminar con su vida. Ambas mujeres se sentían
culpables y responsables porque habían prometido a su mamá cuidar, ¿sí? Estos pactos que en esta vida también hacemos, le habían prometido a su mamá cuidar de su hermano menor, ¿sí? Y los dos casos, de hecho, me llegaron con poquito tiempo de diferencia. Las dos venían a trabajar otros temas en donde la culpa estaba muy presente y también terminó, ¿no? Como conectando cada alma de estas dos mujeres ese momento. No solo estaba el pacto y la promesa, ¿sí? Hecho a mamá antes de morir, que por supuesto eso lo rompemos, sino que traigo esto porque es importante comprender que uno no puede cuidar a nadie ni salvar a nadie más que a uno mismo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo ni debo prometerle, ¿sí? A mamá ni a nadie, voy a cuidarlo, lo voy a salvar, porque eso después genera una situación de frustración, de culpa, ¿sí? No pude salvar a mi hermano, entonces se murió por mi culpa, o yo no fui tan buena como para cuidarlo como le prometí a mamá. Entonces, siempre esto de cuidarse uno, de ocuparse de uno, de hacer el trabajo interno, y el alrededor cambia, los vínculos cambian, el entorno cambia, siempre todo es de adentro hacia afuera y no al revés. Por eso traigo como estas situaciones puntuales para poder hacer consciente esto, ¿no? De que todo el entorno cambia y muchas veces los vínculos también, pero a consecuencia de lo que sucede dentro mío, de este entendimiento. Exactamente. Y que son también las palabras, hay que remarcar eso, ¿no? Decimos, lo que decimos para remarcar, ¿no? Y tener en cuenta incluso hoy, ahora. Exactamente. Las cosas que decimos, lo que le prometemos a nuestros hijos, lo que le prometemos a nuestros padres, lo que prometemos a nuestros muertos, ¿no? Qué importante que es el uso de la palabra y cómo puede condicionarnos y cómo puede generar bloqueos no solamente en nuestra vida, sino en la de los demás, la de nuestros hijos, ¿no? Exactamente. La palabra, sí, la palabra tiene un gran poder y estos pactos, promesas o juramentos, no solo que hacemos en otras vidas, muchas veces en esta vida hay una relación que no pueden cortar o que ninguna de las dos partes, a pesar de que saben que no es una relación sana, no pueden separarse, no pueden terminar ese vínculo y uno va a otra vida y hubo un pacto, hubo un juramento de volver a encontrarse, de nunca volver a estar con nadie más, te voy a amar toda la vida, te voy a cuidar para siempre. Y el poder de la palabra tiene una energía, ¿sí? Tan grande, tiene un poder tan grande la palabra, que es realmente ese juramento y ese pacto como si se trasladara después en otras vidas, porque en realidad ese pacto o esa promesa que yo hice con esa intención queda grabada y guardada en mi alma. Entonces yo vengo a esta vida y repito lo mismo. Por eso es importante también en esta vida que estamos viviendo ahora, yo siempre digo, el presente es lo que podemos cambiar. Es importante no hacer estos pactos o estas promesas, ¿no? Ni a hijos, ni a padres, ni a seres queridos, ni a parejas, ¿sí? Siempre el pacto, el juramento, es algo que corta la libertad de las dos almas que lo hacen, ¿sí? Entonces, cuando uno logra romper ese pacto y ese juramento, el pacto y el juramento, yo muchas veces digo, es como una soga que me ata a otro. Yo le prometo algo a otro y quedo atada ahí, ¿sí? O ese juramento que hice o esa promesa. Entonces, cuando a la terapia regresiva uno puede cortar con esos pactos, con esos juramentos, liberarlos, la persona, la mayoría de las expresiones es alivio, ¿no? Como respiran profundo, te dicen me siento liberada, siento que ahora puede él seguir su camino y yo el mío, ¿sí? Es como recuperar esa libertad que cuando uno hace un pacto se obliga a quedar conectado o atado al alma o a la vida de otra persona. Me resuena un poco también lo que decís, Emilce, a estos padres que por ahí le dicen a sus hijos, bueno, vos vas a hacer esto que yo no hice, o vos vas a poder con aquello que yo no pude hacer, ¿no? Me parece que ahí también ese mandato, esa orden media, que a veces los papás los hacen medio en broma, medio en serio, pero que también tienen un peso, porque también se instalan en el inconsciente de ese niño que por ahí quería hacer otra cosa y de repente... Eso es lo
que le llamamos mandatos. Eso trabajamos mucho en la terapia regresiva también, las creencias y los mandatos, ¿no? A veces vienen a trabajar esto, no soy suficiente, entonces uno hace una sesión de regresión, por ejemplo, a la infancia, y ahí estuvo papá o mamá que desde sus propias heridas y traumas no sanados, desde sus sueños no cumplidos o frustraciones, quizás, no sé, papá quería estudiar una carrera o mamá quería estudiar una carrera, no tuvieron la posibilidad económica de hacerlo, no lo priorizaron, no lo eligieron, y entonces va transmitida esa frustración o ese sueño no cumplido como un mandato a su hijo o a su hija. Tenés que estudiar para ser alguien en la vida, si no estudias esta carrera te vas a morir de hambre o no vas a poder vivir, ¿sí? Entonces, ahí trabajamos mucho también, no solamente los pactos, juramentos o promesas que hacemos en otras vidas honestas, sino que trabajamos mucho sobre las creencias y los mandatos, ¿no? Puede ser ahí mientras se está dando alguna situación, muchas veces sin que yo lo haga, suelo hacerlo al final de la sesión, esto de traer y conectar las creencias y mandatos que quedaron guardados o grabadas en esa experiencia traumática, traerlas al presente, y yo empiezo a decirlo o a preguntarle muchas cosas a la persona de cómo esto que viviste acá te está afectando ahora en tu vida actual, y la persona ahí empieza a decir, ah, mira, y ahora entiendo por qué me siento así, por qué no me siento suficiente, por qué no me siento capaz, por qué siento que algo siempre me falta, ¿no? Y por ahí estaba conectado a los 5 años o los 7 años o algo que papá o mamá le decían. Entonces, muchas veces sin que uno lo guíe o sin que uno como terapeuta vaya a esa conexión, la propia persona cuando está reviviendo una imagen, una situación, te dice, ay, pero esto yo lo que siento ahora, ahora entiendo, esto viene de acá, ¿no? O esto ahí estoy sintiendo ahora lo mismo que sentí acá a los 10 años cuando pasaba esto con papá o con mamá o en otra vida, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de la sesión la propia persona empieza a hacer esa asociación, ese recordar del alma ayuda a tomar conciencia y a comprender, ¿no? Traer esta experiencia original donde sucedió el trauma y conectarla con lo que a mí me está pasando, con lo que estoy sintiendo ahora. Entonces ahí esa persona cuando puede integrar eso, ahí viene ese entender con la mente, pero también la liberación del alma, ¿no? De poder haber conectado con esas emociones y de poder comprender el origen de lo que a mí me está pasando ahora para tomar conciencia y empezarlo a cambiar. Si no nos damos cuenta siempre cuando algo ya pasó, ¿no? Es como, Claro. es como correr detrás. Y la idea es tomar conciencia para que cuando yo estoy sintiéndome en ese momento insuficiente, o si vos me estás diciendo algo y yo me estoy poniendo triste porque estoy sintiendo que vos, no sé, me estás haciendo sentir que yo soy menos que vos o que soy menos capaz, ahí tomar conciencia, ah, no, espera, esto se relaciona a los 10 años cuando papá me decía esto, no, Angie no me está haciendo nada a mí. Esto es una herida que se me está reactivando con lo que Angie me está diciendo. Entonces ahí tomo conciencia y en vez de enojarme con vos o en vez de ponerme triste, ahí puedo cambiar mi reacción, cambiar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y evitar que esa situación, ¿no?, siga como haciéndome sentir insuficiente o que se vuelva a repetir. Y ahí es donde tiene la posibilidad de cambiar. Pero primero Y siendo ahí es consciente de lo que está guardado en el inconsciente. Claro, y ahí es una práctica, y no solamente eso, sino que volvemos a los vivos anteriores en lo que decíamos, nada es mágico, también uno tiene que trabajar, ¿no? Sí. Hacer consciente de esto y decir, ah, esto me pasa por esto, entonces gestionar esa emoción, procesarla y cambiar, por supuesto, cómo pensás y cómo vas a proceder con eso que está pasando, ¿no? A partir de la comprensión. No es que una vez que vos haces la terapia, bueno, listo, ahora no siento más una angustia, no siento más tristeza, no. Probablemente la sientas, pero ahora al hacerlo consciente puedas gestionar o procesar eso de una manera, por supuesto, mucho más calma, porque ya se hizo como un proceso de sanación, pero también uno tiene que dar como pasitos, ¿no? Sí, y también muchas veces con esto lo aclaro también con una sola sesión a veces no es suficiente, porque lo que yo vengo a trabajar por ahí tiene relación con esta vida, con la panza de mamá, con vida pasada. Doy un ejemplo muy claro y de algo que también por ahí no se cree que recuerda. Recuerdo una mujer que vino a trabajar la soledad, ¿sí? Todo el tiempo se sentía abandonada y sola, vino a trabajar la soledad, era algo que pesaba. Entonces, nosotros habíamos pautado ir a una vida pasada, pero esto siempre lo comparto. Nosotros en la sesión tenemos una entrevista breve donde la persona trae un tema o varios a trabajar, bien puntual, lo que necesite trabajar. Yo hago algunas preguntas necesarias para mí para poder guiar la regresión y después
esa persona se acuesta completamente, ¿sí? Con sus ojos tapados, y sucede a través de una relajación, una hipnosis clínica, la regresión propiamente dicha. Cuando vamos a trabajar, por supuesto siempre digo, más allá de lo que uno dispone, es el alma el que elige, entonces en vez de ir una vida pasada, se veía como un bebé en la panza de mamá. Trabajamos vida intrauterina. Entonces comenzó a rememorar el momento de su nacimiento, nacía prematura y estuvo en incubadora. Era increíble describir todas las sensaciones sin que esa mujer tuviera idea de medicina ni de lo que era un catéter, como un bebé recién nacido, ¿sí? Todo esto que muchas veces creemos que estuvimos en la panza de mamá y que eso, como no lo recordamos, no nos afecta, que ni siquiera habíamos nacido, describía absolutamente todas las intervenciones que le hacían. Siento el metal frío de la camilla, me están poniendo una sonda en la nariz, una sonda en la boca, me están pinchando. Describía con detalle y todo el tiempo ella sentía que la madre estaba cerca, pero se sentía abandonada, no la llevaban con su mamá. Liberaba una angustia y lloraba porque decía, quiero estar con mi mamá, quiero sentir con mi mamá, acá me siento sola, invadida y no me llevan y no puedo hacer nada. Y ella en su vida actual venía a trabajar la soledad, el abandono y sentía que contra eso no podía hacer nada, como si no tuviera opción, como si eso no tuviera solución, como si ella estuviera condenada a vivir esa soledad, pero esa soledad que pesa, una soledad que se disfruta. Y ella sentía todo el tiempo a la madre cerca, y después describe con mucho detalle también, esto me pasó muchas veces con personas que estuvieron en incubadora, cómo estaba, ¿no? En la terapia en neonatología, en una incubadora solita, y solo sentía por momentos como la mano de la enfermera que venía a hacerle procedimientos, que los describía con un detalle increíble, cómo venía a hacerle procedimientos, pero ella todo el tiempo lloraba. Y la soledad, mi mamá está lejos, mi mamá está lejos, su madre internada en otro lado, ella en terapia en neonatología. Entonces ahí en un momento pude hacerla conectar con que había otros bebés que estaban en la misma situación que ella. Cuando se empezó a conectar con otros bebés y empezó a darse cuenta que no estaba sola, vino una emoción y pudo cambiar, como resignificar ese momento, y era increíble el diálogo que ella recordaba comunicándose con otros bebés, ¿sí? En esa incubadora, y sintiendo que se acompañaban entre todos. Y después, finalmente, cuando pudo tener contacto con el pecho de su mamá, otra vez fue una emoción enorme. Entonces, ahí pudo darse cuenta que en realidad no estaba el cariño, el contacto con su mamá, pero que nunca estuvo sola, ¿sí? Claro, Entonces, por ahí clave la, tu interpretación y poder abrir, ¿no? Ese panorama, porque a lo que ella ya sentía era inevitable, la soledad en una incubadora, el frío, las intervenciones, pero el terapeuta, en este caso vos, esta habilidad de decir, bueno, pará, habían más bebés, o eso era necesario para tu supervivencia, o si mamá sí venía y te daba la teta, o sea, ahí es exactamente. como que es súper importante tu intervención también, y volvemos a lo que decíamos antes, que me parece que es súper importante que lo podamos repetir y resaltar, que es sumamente importante que el terapeuta esté capacitado, que tenga práctica y que pueda no solamente situarte en esa escena, sino también traer sanación, traer amor, traer calma y poder ver resignificar, como vos decías, esa escena y poder traer un poco de amor a ese dolor. Exactamente, hay Tengo cosas una que no se pregunta. pudieron evitar, o sea, que esté en incubador y que esté un tiempo separada de mamá es algo que ya no se puede cambiar ni se pudo evitar en ese momento, pero lo bueno del trauma, por buscarle este lado, por llamarlo de esta manera, es que, como dijimos al principio, como lo que a mí me genera trauma es la emoción que queda asociada al hecho y no el hecho, yo lo puedo cambiar. Si el trauma Claro. fuera el hecho, ninguno podría sanar nada, porque el hecho ya pasó y yo no lo puedo cambiar. Pero como el trauma es la emoción que queda asociada al hecho, eso sí lo puedo resignificar y cambiar. Entonces, cuando le hice ver que en realidad nunca estuvo sola, que siempre estuvo sostenida, y que mamá estaba conectada a ella, aunque esté lejos, y esa conexión se le hizo sentir y la pudo sentir, porque no importa la distancia con mamá, esa conexión en un bebé y en su madre siempre está, aunque esté en otro cuarto, aunque esté lejos, se pudieron sentir,
¿sí? Y después finalmente llegó ese encuentro. Pero ahí ella pudo darse cuenta que en realidad nunca estuvo sola, siempre estuvo sostenida y acompañada. Entonces, eso es sumamente importante y eso es liberador, ¿sí? Poder también acompañar a la persona que está haciendo ese proceso, ¿no? Yo siempre digo, yo voy viendo la película a medida que me la van contando, porque es importante también para poder guiar a la persona, a conectarse con lo que está viendo y con lo que está sintiendo, ¿sí? Y Tal cual. poder encontrar ese lugar siempre de tranquilidad, de amor, de compasión, de sostén. Eso resignifica un hecho traumático, ¿sí? Entonces, esa Tengo liberación y esa pregunta. tranquilidad es fundamental, ¿sí? Tengo una pregunta ya como ahí del otro lado. Igual como que nos repasamos de tiempo, pero la tengo que hacer No porque sé qué hay era. algo ahí que me quedó dando vuelta. Sí, sí. Y ahora de este lado, ¿no? Digamos, yo tuve un hijo que quedó, las primeras 20 horas no me dejaron verlo, fue una cesárea de emergencia, él quedó en incubadora, nos separaron, yo no lo pude ver, de hecho yo siempre digo que las enfermeras no podían creer que tenía cesárea, y yo me había levantado y caminaba por todo, lo único que hacía era caminar y llorar y decir que quería ver a mi hijo, lo único que quería era ver a mi hijo. Y a mí siempre me quedó como esta cuestión de haber estado separados 20 horas, que para mí fue, casi me muero, o sea, de verdad casi me muero, Exactamente. iba como un ente. Estuvo 10 días en Neo y yo internada 9 días y yo era un ente que iba caminando a ver a mi hijo y me echaban las enfermeras y yo cada 3 horas podía ir, estaba a las 2 horas ya estaba ahí esperando en la puerta y me tenían que echar a la última en irme y siempre me quedó como esta cuestión de esa separación que nos hicieron, ¿no? Yo no estuve con mi bebé y para mí es un montón. Ahora, ahora poniéndome de este lado, ¿no? De las madres que nos sucede eso y siempre lo voy a decir, no hay nada más horrible para las madres que nuestro bebé quede en la neo. De verdad, no hay nada más horrible. Y por más que me digan que están bien cuidados y demás, chicos, a mí no me entra en el cuerpo el dolor ese. O sea, no hay forma de que me puedan decir que estaba bien cuidado, no me interesa, no estaba conmigo. Y para mí eso es terrible. ¿Hay algo ahí que, digamos, que nosotros podamos hacer digamos, en pos del nene, por ejemplo? ¿No? Como hacer en la regresión, volver ahí y que pueda, de alguna forma, para los dos, modificar algo. Claro, ahí cuando son niños tan chiquititos, ¿cómo? Perdón, Nancy, no te escuché. Digo, le quiere hacer el trabajo a él. Claro. Claro, eso por supuesto es un trabajo de cada alma y ahora tu hijo es pequeño, ¿no? Entonces, el día de mañana ahí, si está presente como en esta mujer, esa herida de abandono y de soledad será algo que por supuesto desde su lugar pueda trabajar, pero vos podés trabajarlo, esto que compartí antes, las regresiones no solo son a la infancia, vida intrauterina, vida pasada, se puede volver un hecho puntual de la vida adulta, vos acá ya eras una mujer adulta, pero para vos eso significó una situación traumática, la separación de tu bebé cuando nació y cuando toda madre y todo hijo quiere y necesita ese contacto íntimo. Entonces, vos podés hacer una regresión específicamente para volver a este hecho traumático. Eso muchas veces lo piden. He trabajado accidentes de tránsito de personas adultas donde el acompañante muere. He trabajado con personas que muere su ser querido, su pareja, y te lo dicen, una parte mía se fue con mi pareja, se fue con él o se fue con ella, ¿sí? Ahí están describiendo la fragmentación del alma, una parte mía se fue con ella, ¿sí? Entonces, vos podés trabajar, vos y cualquier mamá que haya vivido esta situación, puede hacer una regresión específicamente para trabajar esta situación traumática, la separación de su hijo o de su bebé, o todo lo que sucedió alrededor de un parto que muchas veces se espera, por supuesto, que todo sea alegría o que todo sea ideal, entre comillas, y sucede esta situación que es parte de la vida, que hay que aprender a integrarla porque realmente fue lo que sucedió, porque eso trae un aprendizaje para el alma de ese bebé, para el alma de esa mamá y de toda la familia, ¿sí? Nada sucede por casualidad, pero es importante que si eso surgió una situación, por supuesto, traumática y dolorosa, se puede trabajar, se puede volver a ese momento y trabajarlo, por supuesto, desde tu lugar y de tu conexión con tu bebé, y después el día de mañana él lo podrá trabajar ese día o no de esa separación. Ya Sí, claro que sí. sabemos de qué va a ser la próxima regresión. Bueno, había preguntitas ahí que te habían dejado. Yo A porque ya ver, son 8:15, sí, estamos como en Sí. contrapasada, pero por bueno, ahí creo que da para rápido. varios vivos más este tema, ¿no? Pero aunque sea para Sí, poder responder las preguntas que había. sí, no
sé qué preguntitas, bueno, muchas de las que me dejaron a mí las he preguntado, sobre todo esto del miedo de viajar, no volver, de la hipnosis, de si me duermo, eso creo que ya quedó respondido y quedó claro. Y habían hecho, creo que una pregunta de estigma más arriba, no sé si, pero no Acá puedo. los mensajitos. Creo que un Eh, comentario, Raúl, creo que era de... Ah, sí, tengo una mancha en mi eh, pierna, siempre dije que era un antojo de mamá, igual no me da nada de esa mancha, entonces no es un antojo, es un estigma. Bueno, ahí igualmente siempre lo importante más allá del estigma en el cuerpo es lo que uno necesita internamente trabajar, ¿no? es Es cierto. como ese autoconocimiento de que algo en mi vida no me está haciendo sentir bien. Muchas veces esto de la fragmentación del alma, me siento vacía. La depresión, la tristeza, esos son síntomas de fragmentación del alma. Me siento vacía, siento que una parte mía se fue con alguien que perdí, siento que mi vida después de este accidente no es igual, no puedo disfrutar, quedé con depresión, estoy conectada a la tristeza, no volví a ser alegre, ¿sí? La persona muchas veces después de un hecho traumático marca en su vida un antes y un después, o después comienza esta sensación de vacío, de depresión, de tristeza, ¿sí? Ahí sucedió esa fragmentación del alma que hablábamos al principio, ese atrapamiento del alma en esa situación traumática o dolorosa, y ahí sería bueno que pueda recibir una sesión de terapia regresiva para poder cerrar ese hecho traumático y resignificarlo, ¿sí? Y poder sanar. Perfecto, perfecto, clarísimo. Acá, a ver, hay una pregunta también de Elisa que dice, hola, quería saber, bueno, ¿cuánto sale la sesión? Ahí vamos a dejar todos los datos de Emilce para que se puedan Tal cual. contactar con ella. Emilce, habías dicho también que podía ser virtual. Si después me preguntan o consultan los valores, la sesión dura aproximadamente entre 2 y 3 horas. Se realiza por videollamada de Zoom a distancia, así que sin importar dónde estén, la pueden hacer sin ningún problema. Dura aproximadamente entre 2 y 3 horas y siempre es importante el día que toman el turno, tomarse después el día para descansar. Siempre lo comparto, que no vayan a trabajar, no tengan ningún evento, ninguna reunión, porque es un trabajo profundo, es necesario después quedarse tranquilo, conectado y descansando, ¿sí? Así que eso es importante para recibir la sesión. Sí, lo digo por Perfecto, experiencia, no clarísimo. puedes hacer nada después de esto, nada, te tenés que quedar en casa acostadito, y si no lloraste, si tuviste suerte de no llorar, bueno, como quizás procesar un montón de cosas que pasaron ahí. Ujú. Sí, sí, sí. Me encantó, ha sido sumamente clara, las preguntas están todas eh, súper respondidas. Yo me quedaría una hora más, me parece que Yo esto también. da para seguir charlando, pero bueno, va a quedar el vivo. A ver, y acá Todas las veces preguntan que si es solo una necesites. sesión o tenés que hacerlo Ahí, 10 veces. Eso claro, va a depender antes de... lo habíamos dicho, se hace una sesión y después vos misma, no sé quién, cómo es tu nombre, Calú, vos misma vas a ir viendo después si eso que vos trajiste a trabajar se resolvió o necesita otra sesión. Se espera mínimo un mes entre una sesión y otra para dejar que todo lo que se trabajó, las emociones, se vaya acomodando y vos misma te vas a dar cuenta si eso que trajiste como tema de consulta se resolvió o necesitamos otra sesión. Muchas veces lo dije, a veces un mismo aspecto es necesario tener 2 o 3 sesiones. Eso no lo podemos saber hasta que vos no recibas la sesión y hagas tu experiencia. Exacto. Clarísimo. Me encantó. Vuelvo a repetir, este vivo va a quedar grabado en las redes de nosotras tres, también en el canal de YouTube. Cualquier consulta, no duden en escribirnos a cualquiera de las tres para que puedan contactarse también con Emilce para alguna consulta privada. Muchas gracias, Luz, por lo Gracias, que nos estás comentando. Flavia. Gracias, Eh, Flavia. Hola, Fla. Flavia, muchas gracias. Si les gustó, si les pareció súper interesante, no duden en compartir, en avisarles a sus amigos que acá estamos estas personas que quieren compartir herramientas para tener una vida más plena, para tener una vida saludable, para poder sanar, para poder buscarle la vuelta a estas cosas que decíamos al principio, que pueden ser emociones que no entendemos, reacciones que no entendemos. Bueno, la idea nuestra siempre es acercarles herramientas para que puedan conectarse
y vivir en plenitud. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Emilce, seguramente te vamos a tener de vuelta Bueno, pronto, no sé vos de cuando ahora quieran. qué. Vamos a proponer, después vamos a armar una cajita, vamos a proponer que el público diga temáticas que quieren trabajar y a partir de qué terapia, ¿sí? Entonces, si queremos, por ejemplo, a mí se me ocurre una que me encantaría hacer con el Mirce, que es antes de ingresar, o sea, antes de tomar la vida, de encarnar en esta vida, ¿no? Esos pactos que hacemos. Bueno, hay algo ahí de información que me parece súper interesante que Emil se puede traer. Si podemos ir a esa etapa antes de encarnar en esta vida en el útero, a ver esos pactos que hicimos, ¿no? Estos padres, esta vida que vamos a vivir y demás. Me parece importante, la tiro así, pero está bueno, vamos a empezar a implementarla, la cajita en donde decíamos qué temas tocar con el público una vez que ya hayamos pasado por todas las terapias que creemos que están buenas que conozcan, para ir por temáticas Perfecto. puntuales con diferentes terapias. Me parece que estaría buenísimo además. Así que sí, Los obviamente invitamos, Mirce acá es socia vitalicia de los vivos de los domingos para conectar. Con gusto. los invitamos a todos a participar, a darnos una guía también de lo que quieren escuchar. Quedó pendiente violencia de género, Sí. que nos había traído Sabri en uno de los vivos, que también tenemos que abordar ese tema. Quedamos comprometidos y lo vamos a hacer. Débora, gracias por traernos otra vez a Emilce. Gracias, Emilce, por participar nuevamente. Ha sido Gracias a ustedes. sumamente claro, sumamente generosa. Te agradezco muchísimo. Ya te voy a estar seguramente llamando después por privado. Y recuerden que cualquier consulta nos pueden escribir a cualquiera de las tres y vamos a acercar toda la información que necesiten para contactarse con Emilce. Y Bueno, muchas gracias chicas, El muchísimas domingo que gracias. viene, Gracias Debbie, Angie, a todas las personas que estuvieron presentes, Emi. quienes lo vean grabado después, mil gracias. Nos vemos el domingo que viene, 19 horas, con una sorpresa nueva. Me encantó. Muchas gracias y tengan un hermoso comienzo de semana. Que descansen. Un beso grande a todos.